Bueno, ahora aprenderemos acerca de los tópicos que existe en el Data Scientist o para un Data Science. Primero vayamos a ver lo que es. A ver, un momento, voy a subir esto para arriba. Eh, bueno, vamos a. Ok, listo. Vamos a aprender sobre Big Data, por ejemplo. Voy a poner acá Big Data. ¿Qué es Big Data? No hay una definición exacta. Cada autor lo define de una forma de repente distinta, pero sin embargo todos apuntan hacia ciertas características, ¿no? que todas las definiciones comparten, que son generalmente las 5 Vs, ¿ok? Vamos a ponerlo acá, es las 5 Vs. ¿En qué consiste estas 5 Vs? La primera es la velocidad, ¿ok? La segunda es el volumen. El otro aspecto es la variedad. Y finalmente tenemos la veracidad. Entonces, ¿en qué se comporta o en qué se compone estos? La velocidad refiere a la generación de datos, ¿no? Los datos actualmente se generan de una forma masiva, una forma bastante grande. Entonces, la velocidad se refiere a eso, a la cantidad de datos que se generan o la cantidad de datos que podemos tener en algún determinado caso. Ok, el otro aspecto, bueno, vamos a dejarlo aquí. El otro aspecto es el volumen. El volumen es la escalabilidad de los datos. ¿Cuánto de volumen tengo en datos, ¿no? Cuánta data almacenada tengo. Ok, vamos a interpretarlo de esa forma. La variedad, lo que nos quiere decir es los tipos de datos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora no solamente tenemos datos tabulares, tenemos muchos videos, imágenes, audio, bueno, hay una cantidad de datos muy variados. Entonces también es un punto bastante importante. La veracidad es sobre la información, si esta es real o es falsa, porque hoy en día vemos mucha información falsa, que empezando desde las noticias hay bastante información falsa, o que no es real o legítima. Entonces vamos hasta ahí. Y bueno, como pueden ver, solo tenemos 4 Vs. Bueno, me falta una, que es el valor. Ok, bueno, lo vamos a poner de ese color. El valor lo que significa es de toda la data que tú tienes, de toda la variedad, el volumen y la veracidad, cuánto valor te va a dar para tu empresa para hacer algo, ¿no? Para encontrar una solución, para solucionar de repente un pequeño problema, no lo sé. Entonces, básicamente es para eso. Ahora, dentro del Big Data tenemos varias herramientas que podemos utilizar para justamente jugar con estas 5 Vs. Las más conocidas, que vamos a ponerlo acá, las más conocidas son Apache Spark, vamos a anotarlo, Apache Spark. La otra es Hadoop. Bueno, estas dos herramientas nos ayudan justamente a manejar este tipo de datos, ¿no? Grandes volúmenes de datos. ¿Ok? Apache Spark y Hadoop. Bueno, Hadoop, vamos a centrarnos solamente en esta por el momento. Hadoop es una herramienta para procesamiento de forma paralela. Pero esto qué quiere decir, tú te preguntarás. Uy, esto no funciona. Bueno, vamos a hacerlo desde acá. A ver, vamos a bajar un poco. Vamos a centrarnos en Hadoop. Como dije,
Por ejemplo, imaginen que tenemos una data de este tamaño, ok, y la vamos a particionar en tres partes. Una vez particionada esta data, vamos a tener aquí pequeños procesadores que lo voy a dibujar como tres máquinas, tres computadores, ok. Pero obviamente nosotros sabemos que son procesadores, ok, centros de procesamiento. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a particionar toda la data. Vamos a llevarle hacia un procesador, la otra parte hacia otro y la otra parte hacia otro. Finalmente vamos a unir toda esta data, ok, vamos a unir esta data y la vamos a visualizar o ver el reporte o ver los resultados solamente en un centro de procesamiento, ok. Aquí va a estar el resultado. Listo. Entonces, como aquí tenemos el resultado, es esta arquitectura que acabo de hacer es Hadoop y es donde de repente es mucho mejor que otras herramientas para procesar, porque otras herramientas comúnmente lo que hacen es que agarran toda la data y la procesan en una máquina, pero esta no. Para hacerlo más fácil, de repente más rápido, hace procesamiento en paralelo, ok. Divide ciertos procesos en ciertos paquetes y cada paquete va hacia un centro de procesamiento. Básicamente eso es lo que hace Hadoop y por eso es muy bueno. Bueno, esto, el poder computacional sirve para mezclar de repente estadísticas, modelos, etcétera, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante. También sirve mucho para hacer redes neuronales, que es bastante bueno. Redes neuronales multicapa, por ejemplo, Google, Facebook y muchas otras empresas utilizan Hadoop para justamente hacer ese procesamiento. Bueno, hay bastantes fines con los que se puede utilizar Big Data. También último he visto que se utiliza en el deporte y está bastante bien porque ayuda mucho a los deportistas para ver en qué puntos están fallando y en qué cosas pueden mejorar. Vamos a ver los skills para un data scientist y también para el área de Big Data. Ok, vamos a poner skills para un data scientist. Solo vamos a poner las iniciales, ok. Y también para un Big Data. Para no hacerlo tan largo. Bueno, los skills básicos, primordiales que uno debería saber es Unix, ok. También debería saber uno Linux. También debería saber uno Pandas. Justamente este Pandas es para manejar data, ¿no? Otro punto importante es Python. Python es el lenguaje de programación cumbre para un data scientist y bueno, también en cierta parte, en gran parte, para algún ingeniero de Big Data quizás. Y bueno, también hay otras librerías como Matplotlib, sklearn. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero básicamente tienes que enfocarte en estas. Ok, más aún si estás enfocado para el área de Big Data. Bueno, veamos. Tenemos otro por aquí. Eh, Dentro de los data scientists también tenemos, o bueno, un área aparte, o algunos lo ponen dentro, pero a mí me gusta que sea un poco más distante. Son los mineros de datos o data mining. Bueno, lo voy a poner aquí.
lo voy a escribir, data mining. ¿Y qué hacen los profesionales en esta área? Tienen varios puntos, varios procesos, son como pasos que deben de seguir. El primero es establecer objetivos. ¿Ok? Establecer objetivos. En aquí, por ejemplo, se plantean qué quieren hacer con la data. ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de su data? Y en base a eso recopilan datos. La otra es la selección de datos, porque ellos pueden tener muchos datos, pero probablemente muchos de esos datos no les sirvan. Al contrario, empeore la producción o la solución al problema. El otro es el procesamiento de datos. Ok, procesamiento de datos. Aquí van a procesar toda la data seleccionada nada más para de repente sacar estadísticas, entrenar algún modelo o cosas así. Luego se pone la transformación de datos. Esta transformación de datos implica de repente convertir datos de un formato a otro, capaz. Puede ser, ¿no? Entonces, o de repente hay datos faltantes y tenemos que hacer algo con esos datos. Entonces tenemos que transformarlos. Almacenamiento de datos. En esta parte vamos a, como su nombre mismo lo dice, vamos a almacenar los datos en algún lugar, puede ser en la nube, en un SQL, en un gestionador de base de datos generalmente, ¿no? Es lo que hace esto. Y finalmente lo que hacen en esta parte es justamente su fuerte, por así decirlo. Vamos a llamarle minería de datos. Minería de datos. Aquí analizan todos los datos. Luego de hacer todos estos pasos, lo analizan. De repente aquí también intervienen los data scientists porque hacen el análisis y también hacen a veces algoritmos para algún fin determinado, ¿no? Para una predicción, clasificación, bueno, de acuerdo al problema que estén teniendo en ese momento. Y finalmente evalúan los resultados. Evalúan los resultados. Básicamente este es el flujo de trabajo de un data mining. Vienen hasta acá, luego regresan. Y bueno, es como un bucle, ¿no? Que van a estar haciendo constantemente. Ok, vamos a seguir. Aquí tenemos, por ejemplo, el área de Deep Learning y también Machine Learning. Estas dos áreas, vamos a poner aquí, perdón, es con doble E, Deep Learning, ponerlo así, y Machine Learning. Bueno, el Deep Learning va más enfocado a redes neuronales y Machine Learning va enfocado a algoritmos estadísticos como por ejemplo regresiones, árboles de decisión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente es estas dos áreas que también es importante diferenciarlas, que Machine Learning y Deep Learning. Obviamente, dentro de estas se tiene que definir, por ejemplo, un ingeniero en Big Data. Ok, también un ingeniero en Machine Learning. Vamos a poner solamente L. Un ingeniero en Deep Learning. Y también un ingeniero en Data Mining. Que como vemos tienen ciertas cosas que los diferencian. No son lo mismo.
¿ok? Y también hay bueno, ejemplos, aplicaciones que se le puede de repente dar a esto, ¿no? Un ejemplo clásico, por ejemplo, de cualquiera de estos, o a la mayoría al menos, que le encaja bastante bien, es la clasificación de perros y gatos. Ok, y gatos. Esta clasificación lo puede hacer con Machine Learning, con Deep Learning, Data Mining también puede entrar, Big Data también puede entrar de una u otra forma. Entonces, son ejemplos bastante clásicos que siempre se enseñan a la hora de repente manejar esto. Y bueno, es también importante aclarar ese punto quizás. Las aplicaciones del Machine Learning, bueno, hay muchas aplicaciones para el Machine Learning. Vamos a mencionar unas cuantas, solamente unas cuantas aquí. Eh, por ejemplo, la primera sería la predicción de ventas. ¿Okay? Predicción de ventas en algún establecimiento, ¿no? O por ejemplo, Amazon hace estas predicciones de ventas para estimar su probabilidad de ganancia, quizás, y en base a eso tomar decisiones. Esto generalmente se hace con árboles de decisión. También se puede hacer con análisis bayesiano. Bueno, cosas así, ¿no? No sé por qué puse esto. Por ejemplo, otra interesante es las recomendaciones. Recomendaciones. Estas recomendaciones, por ejemplo, las utiliza YouTube, las utiliza Netflix, las utiliza Facebook. Estas recomendaciones están basadas en tu historial y en tus gustos personalizados. Cada recomendación que tú tienes en tu cuenta, por ejemplo de YouTube, solamente la tienes tú. Ninguna otra persona más en el mundo las tiene, porque justamente estas recomendaciones son personalizadas, y es lo que hace que sea un producto bastante adictivo y muy bueno, ¿no? Eh, para que tú puedas consumir mucho más contenido, por ejemplo en YouTube, como digo. También para algo bastante bueno e interesante es la detección de fraude. Y se utiliza, por ejemplo, en los correos electrónicos, en las tarjetas de una entidad bancaria, transferencias bancarias. En cosas así se utiliza la detección de fraudes también con herramientas de Big Data, Machine Learning, Deep Learning y Data Mining. O todos los profesionales que están aquí aportan para que todo esto se haga posible. Entonces, en esta parte vimos justamente estos tópicos que nos van a ayudar a ver un poquito más claro el panorama de todo lo que es el Machine Learning y las diferencias que hay con las otras herramientas u otros caminos, otras áreas muy parecidas al Machine Learning, al Deep Learning y demás. Esto ha sido todo por este video.